Ya. Ujú. Eh, Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, Eh, Ian. ¿Qué Esta es tal? una entrevista netamente para fines de estudio. Debe ser grabada, Ah, como te darás cuenta. Toda la información obtenida será para fines académicos. Yo soy Ian Muñoz, estudiante del curso de Design Thinking, ¿sí? Perteneciente a la Universidad UPC, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, de la carrera de Administración y Hotelería. Me gustaría, por favor, antes de empezar, que te presentes, así que te doy pase. muchas gracias. Quien te habla es Diego Ismael Valencia Pecho. Yo soy de profesión psicólogo. Cuento con una maestría en psicología clínica y de la salud. Actualmente soy docente de la Universidad Autónoma del Perú. Y también cuento con experiencia en el asesoramiento de investigación académica en tesis de pregrado y posgrado. Y también me he vinculado mucho con la práctica clínica en la atención a pacientes de forma particular, ¿no? Y parejas que también han tenido algún tipo de impacto negativo dadas las circunstancias que hoy estamos experimentando, ¿no? Ujú. Perfecto, muchas gracias. Creo que tus conocimientos van a ser de gran ayuda para nuestra investigación. Te Muchas comento un gracias. poco, nuestro tema de investigación es sobre la repercusión que tiene la pandemia en estudiantes universitarios entre los 20 y los 25 años respecto a sus habilidades sociales. Y estamos en busca de de alguna forma, solucionar este problema que repercutió tras la pandemia. ¿Ok? Para ello, queremos que respondas a 10 preguntas, Ujú. ¿sí? Con tus conocimientos. Pasamos Claro. a la primera pregunta. Durante la pandemia, ¿qué impacto se ha tenido en los jóvenes y sus actividades sociales? Muy buena pregunta, ¿no? Evidentemente, durante los meses de aislamiento social que nos vimos obligados todos a cumplir, ¿no? Ese evento generó un sentimiento de soledad, ¿no? Bastante marcado, sobre todo en adolescentes y jóvenes universitarios, quienes muchos de ellos iniciaban la etapa de vida universitaria o muchos de ellos iniciaban o estaban en camino de culminar la etapa secundaria, ¿no? Entonces, este acontecimiento en ellos ha marcado un hito y que será recordado como una etapa en la cual se vio obstaculizado de manera muy radical el contacto social que ellos estaban acostumbrados a mantener o iniciar, ¿no? Ya que entendemos que la adolescencia y la juventud está caracterizada por las relaciones sociales entre sus iguales, ¿no? Y pues, dado el acontecimiento mencionado, inmediatamente obstaculizó esto, ¿no? Generando en muchos de ellos este sentimiento, ¿no? Y definitivamente dificultó el no poder encontrar una forma de relacionarse tanto emocionalmente, afectivamente o sexualmente, ¿no? En muchos casos. Muchas gracias por tu respuesta. Pasamos a la segunda respuesta. Cuéntanos, ya nos has adelantado igual un poco, en qué situación psicológica considera que se encuentran los jóvenes actualmente y por qué? Para los jóvenes, verse aislados de todo tipo de relación diferente a la de su ámbito familiar trajo muchos efectos negativos, ¿no? A nivel psicológico, como lo has dicho, y también emocional, ¿no? Evidentemente ha sido la educación o el ámbito educativo y en muchos casos también el ámbito laboral lo que ha generado esta crisis de salud que estamos viviendo, ¿no? Donde el bienestar mental del adolescente ha sido drásticamente afectado. Muchas instituciones a nivel mundial han señalado
por ejemplo, Organización Panamericana de la Salud, junto a reportes de la UNICEF, ha mencionado de que la ansiedad y la depresión han sido los principales trastornos de mayor prevalencia en este grupo, sobre todo entre las edades de 18 a 24 años, ¿no? Los jóvenes cuya educación o trabajo se habían interrumpido, ¿no? En muchos casos, tenían casi mayor probabilidad de sufrir alguno de estos problemas, ¿no? Y es que el hecho de ver que no tienes un sustento económico y encima no tienes una interacción social, una red social de soporte, como ha sido la escuela o como ha sido la universidad, en muchos casos, eh, trajo consigo la presencia de estas problemáticas. Aunado a ello también el estrés, ¿no? Que experimentan al vivir este tipo de experiencia a la cual no estábamos acostumbrados, que solamente se había habido a nivel de historia, como conocimiento, pero que jamás se pensó que se podría experimentar hoy en pleno siglo XXI, ¿no? Ujú. Muchas gracias. Pasamos a la tercera pregunta. ¿Cómo puede lidiar un joven el tema del distanciamiento físico y social? Aunque a veces suene complicado, puede lidiarse con esta situación, pero eso amerita de que haya una serie de coordinaciones y cambios de hábitos por parte del adolescente y el contexto familiar, ¿no? Porque por más que se desee algo, si el ambiente familiar o el lugar donde se pretende dar este compromiso de cambio no ayuda o no contribuye, pocos serán los esfuerzos o el llevarse a cabo dichos hábitos, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar del orden del entorno y la organización del tiempo, ¿no? Porque a veces el hecho de estar muchos días, como ha sucedido en el aislamiento, el estar muchos días en casa, ¿no? Sin tener una actividad que hacer, puede llevar a la pérdida del tiempo, ¿no? Muchas veces decía, ¿qué día es hoy? ¿No? ¿Y a qué hora es? A veces ni se daban cuenta de la fecha ni la hora, porque era estar todo el tiempo prácticamente sin hacer nada en casa, ¿no? Entonces, la recomendación ahí sería empezar a elaborar los horarios, fijar horarios para determinadas actividades, ¿no? Por ejemplo, para ver una película, para las tareas, para quizás tener contacto con los amigos, ¿no? Hacer algún tipo de ejercicio físico, porque muchas veces lo que se cree es que solamente yendo a un gimnasio o a un centro especializado se puede hacer actividad, ¿no? Y el hecho de estar en esta condición nos ha ayudado y enseñado a que también en casa, con ciertos recursos de este lugar, podemos también realizar una serie de ejercicios o actividades, ¿no? Entonces, ha conllevado definitivamente a que en cuestión de orden y organización de nuestros tiempos y horarios tengamos que hacerlo, ¿no? O se tenga que hacer en esa medida. Por otro lado, definitivamente, el adolescente o el joven va a experimentar una sensación de miedo, ¿no? O ansiedad ante esta pandemia, ¿no? El hecho de qué va a ocurrir, el hecho de lo que va a poder pasar, si se volverá nuevamente a clases este año o será a partir del próximo, si podré ver a mis compañeros, si podré tener la experiencia de tener contacto con ellos, ¿no? Sobre todo aquellos que ya están a puertas de terminar en la etapa secundaria o la etapa universitaria, ¿no? Entonces es un miedo que realmente es normal, es propio de este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Va a llevar a ese tipo de situaciones o experiencias afectivas, ¿no? Por otro lado, también será importante el hecho de pensar nuevas formas, como se han venido dando, de interacción, ¿no? Entonces, ahí tenemos que hablar sobre el uso de las redes sociales, ¿no? Que vendrían a ser medios sustitutorios, ¿no? Donde el adolescente va a poder, en cierta manera, vincularse o relacionarse con su círculo inmediato de amigos o pares, ¿no? Como una forma de compensar inicialmente esta ausencia de interacción física, ¿no? Con esto podrías decirnos que
a pesar de que hay herramientas, es esencial que los jóvenes de todas maneras tengan interacción física? Es importante, ¿no? Sin embargo, dada la situación que hoy estamos experimentando y que todavía no hay el hecho de vacunarse, ¿no? Y como una medida de prevención más segura y menos arriesgada, ¿no? Evidentemente se ha tenido que sustituir drásticamente a un recurso virtual, ¿no? Si bien es cierto, es importante, no obstante, dada la situación, deberemos restringir, ¿no? Lo más posible en ese sentido el contacto físico, ¿no? Y optar por una vía más virtual o tecnológica, ¿no? Entiendo. La pregunta anterior era justo porque la pregunta que sigue es sobre cuáles son los principales motivos por los que los jóvenes deberían de tener actividades o reuniones sociales y por qué. Claro. Aquí hay que mirar las etapas del desarrollo humano, ¿no? Indudablemente la etapa de la adolescencia es un periodo o estadio donde el ser humano se desliga del sistema familiar y comienza a generar una serie de cambios físicos, psicológicos y sociales, ¿no? Evidentemente aquí el adolescente comienza a formar su propia identidad, a saber su posición en el mundo, ¿no? Y a lograr una mayor socialización con el entorno social inmediato, dejando de lado un poco el sistema familiar, que inicialmente fue la fuente de socialización primaria, ¿no? Y ahora opta por una fuente de socialización secundaria, como son los amigos o el grupo de amigos que va a ir conformando, ¿no? Entonces, evidentemente, las relaciones sociales son necesarias, ¿no? En el adolescente, son necesarias y muy importantes y relevantes para el proceso, ¿no? Entonces, evidentemente van a ser una fuente de apoyo para poder lidiar con ciertos acontecimientos o con ciertas situaciones propias de la adolescencia y de los cambios que tienen. Y aquí hay que hablar de algo muy importante, que es el tema de las habilidades sociales, ¿no? Ya que las habilidades sociales van a permitir de que el adolescente se pueda ajustar a un entorno social específico, pueda desarrollar adecuadas relaciones en ese entorno y sobre todo logre una autoestima adecuada en ese sentido, ¿no? Entonces, las habilidades sociales se tienen que poner en práctica justamente en este entorno inmediato. Si se le ha restringido o se le ha dificultado estas experiencias, evidentemente, el desarrollo de las habilidades sociales van a ser deficitarias o empobrecidas debido a que no se dio la experiencia, ¿no? Perfecto. Y en tu opinión, ¿qué consecuencias, justo un poco de lo que nos comentas, ¿no? ¿Qué consecuencias pueden tener los jóvenes al no tener contacto físico, ya que todo se está limitando a una interacción virtual? ¿Y estas consecuencias son a favor, tú crees, o son un poco en contra de estos jóvenes? En el confinamiento se han visto separados físicamente de sus amigos, ¿no? Justo en el momento en el que puede haber necesidad de estar con ellos. Muchos echan de menos la rutina de ir a clases, ¿no? O estaban cansados de permanecer en casa, ¿no? De la monotonía ahora de todos los días, ¿no? Y cada adolescente habrá vivido esta experiencia de una manera muy diferente y muy distinta. La forma en la que se relacionaban antes de la pandemia, ya sea presencial o online, porque en algunos casos ya se daba, ¿no? Ha podido influir en cómo lo ha hecho durante el confinamiento, ¿no? Todas las videollamadas han podido permanecer en contacto con sus amigos, como ya lo mencionaba. Sin embargo, esto no ha podido sustituir el hecho de verse en personas, ¿no? Por lo que ha ocasionado frustración. Esa sería
en cierto modo, la consecuencia a mencionar, la frustración que ha conllevado a que, teniendo el propósito o el deseo, este se ha visto obstaculizado por las medidas reglamentarias, por la precaución de la seguridad y de la vida misma de la persona, ¿no? Lo que ha llevado a generar este tipo de sentimientos, ¿no? La frustración y a la pérdida del sentido en muchos casos de la vida misma, ¿no? ¿De qué me sirve a mí vivir si voy a estar confinado todo el tiempo? Voy a estar encerrado en este lugar o en esta casa, ¿no? Y si las relaciones familiares no son las más adecuadas, empeora aún más esta idea, ¿no? De la carencia o la pérdida del sentido de la vida, ¿no? Es por eso la importancia que tienen las relaciones sociales, que evidentemente a causa de esto se ha visto afectado drásticamente, ¿no? Ok, muchas gracias. Y en el largo plazo, ¿cuáles consideras que serían los efectos del aislamiento en estos jóvenes? ¿Por qué? Evidentemente las consecuencias, como ya lo iba diciendo, repercuten en cuanto a su repertorio social y las habilidades sociales, ¿no? El saber escuchar, el saber dar un comentario, dar una opinión, el dar su punto de vista, ¿no? El saber resolver problemas a nivel social, el saber interactuar, ¿no? El saber dar un gracias, un por favor, ¿no? Aprender a lidiar con ciertas conductas agresivas incluso, ¿no? O sea, todo esto ha habido evidentemente un gran vacío o una poca experiencia por parte de los adolescentes, ya que indiscutiblemente no han podido tener ese contacto. Se ha visto una ausencia notoria de este tipo de experiencias dada la situación, ¿no? Sin embargo, ahora actualmente, a raíz del desconfinamiento, los adolescentes han comenzado a salir de casa, ¿no? Y a ajustarse gradualmente con sus amigos y parejas, pero evidentemente no de la misma forma en la que podían hacerlo antes, ¿no? Aunque al principio puede que se olviden de que el virus todavía continúa existiendo y sus variantes, ¿no? Y que en general dejasen un poco de lado las medidas de seguridad, ¿no? Sin embargo, a pesar de eso, la normalidad anterior no ha vuelto. No ha vuelto, aunque da la apariencia, pero no es así. Toca enfrentarse a una nueva realidad que es probable que no nos guste, ¿no? No nos agrade. Y por otro lado, hay adolescentes que pueden tener miedo de contagiarse o de contagiar a sus familiares. Hay muchos adolescentes que viven con la abuelita, el abuelito, el tío, la tía, ¿no? Entonces, evidentemente implica una responsabilidad de que si va a salir en algún momento o lo está haciendo, pues implica un cierto temor, un cierto miedo de que el tener contacto con tal o cual persona o tal o cual amigo puede que tenga el virus y pueda llevarlo a casa y inmediatamente pueda contagiar a alguien. Y el sentimiento de culpa que tiene o tendría puede ser puede tener consecuencias graves en su bienestar, ¿no? Entonces, por lo Claro, que no han tenido mucho contacto social y presentan bastante una actitud de cautela y protección, ¿no? De hecho, están apareciendo nuevas inseguridades a la hora de volver a relacionarse con personas, ¿no? Entonces, después de tanto tiempo viéndose a través de las pantallas, ¿no? De las videollamadas, volver a encontrarse cara a cara físicamente puede asustar, puede tener un miedo, puede tener una inseguridad, ¿no? Y por ello muchos prefieren todavía continuar conectados de manera virtual, justamente para evitar el alto riesgo de contagio que aún, a pesar de que las noticias no lo dicen abruptamente, todavía sigue ocurriendo o sigue sucediendo, ¿no? así es. Sí, en realidad, justo ahora que lo comentas, uno entra un poco más en razón, ¿no? Y realmente es así Ujú. como se está dando la situación. Y cuéntame, ¿tú consideras que las actividades y reuniones sociales tienen más relación justo con este
grupo de personas con los jóvenes en vez de otras etapas de la vida? El hombre por naturaleza es social, ¿no? Y en nuestra cultura, sobre todo, evidentemente las reuniones sociales han sido partícipes personas de toda edad, ¿no? A un cumpleaños se iba pues un niño, podía asistir un adolescente, podía asistir un adulto, ¿no? Evidentemente, el tipo y el fin de reunión podría variar de acuerdo a cada etapa de la vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, los adultos probablemente vayan más con un fin de poder encontrarse con la familia, la oportunidad de poder conversar y saber cómo están cada uno de los miembros, de disfrutar un momento familiar, ¿no? Con alguien que no veo hace tiempo. Entonces, justamente para el cumpleaños de la sobrina, sobrino, o del abuelito, o del papá, justamente se da propicia la reunión social para poder entrar a tallar en cómo está la familia, porque durante el año, pues, el trabajo y la rutina a veces impiden que esto surja o suceda, ¿no? Y son momentos muy particulares o especiales que se aprovechan justamente para tener en contacto familiar o social, ¿no? Por otro lado, también los adolescentes, evidentemente las reuniones que ellos mantienen o establecen tienen otro propósito y tienen otro objetivo fin, ¿no? Quizás no es tanto familiar, sino es más para diversión, para ocio, o incluso también para reuniones educativas, ¿no? Tampoco no hay que dejar de lado eso, porque hay adolescentes que se reúnen justamente para poder repasar una materia, para poder estudiar algún tema en particular, conversar sobre esos puntos, o el debate sobre un tema en sí, ¿no? Pero evidentemente en su mayoría las reuniones o actividades sociales se realizan con un fin más de recreación, de ocio, de diversión, de placer, ¿no? Por así llamarlo, ¿no? Y pues evidentemente persigue otro propósito o fin, ¿no? Pero indiscutiblemente todas las etapas del desarrollo humano en las que pasa el hombre siempre hay la necesidad de reunirse socialmente, ¿no? De compartir, de poder gozar, de poder disfrutar, ya sea con amigos o familiares o en conjunto, ¿no? Porque en nuestra sociedad es muy común, pues, reunir amigos y familiares en eventos muy puntuales, como por ejemplo el bautizo de mi hija, el cumpleaños de un miembro de la familia, la boda, el matrimonio, ¿no? La primera comunión, qué sé yo, ¿no? La graduación de un familiar, ¿no? Entonces, hay esa costumbre de reunirse, aunque no seguido, pero sí en fechas muy específicas e importantes, el hecho de poder reunirse, ¿no? Ya sea con la familia o ya sea con los amigos. Pero dependerá, evidentemente, del propósito que se persiga o se tenga en esa reunión. Ahí puede que haya la diferencia o la distinción entre los adolescentes y otras etapas del hombre, ¿no? ¿Para qué fin o para qué propósito necesito reunirme con otras personas en ese sentido, ¿no? Genial. Y justo tocando el tema de tipo de reuniones a los que acuden, según la coyuntura actual, ¿qué actividades o reuniones sociales son las más recomendables para los jóvenes y por qué? Asistir a encuentros para celebrar eventos y festividades puede aumentar el riesgo de contraer o propagar el COVID-19, ¿no? Por lo tanto, la manera más segura de celebrar es siempre de forma virtual, con las personas con las cuales el adolescente o el joven convive, ¿no? O podrían ser actividades al aire libre
pero al menos a 6 pies de distancia de los demás, ¿no? Es importante que se organice la fiesta, ¿no? Y se pueda compartir por chat de video familiar, ¿no? Ahora las familias incluso tienen creados grupos de WhatsApp, ¿no? Donde se puede compartir video o pueden hacer también enlaces vía Zoom, ¿no? Donde la familia también puede participar, puede estar presente, pero de manera a través del video o a través de la vía que tiene el enlace, ¿no? Definitivamente. Asimismo, se puede compartir con el adolescente o el joven, ¿no? Eh, no solamente los familiares, sino también los amigos o amigas, ¿no? Como se ha venido haciendo hasta ahora, ¿no? Ya que la idea fundamental de estas medidas es justamente, como ya lo mencionaba, evitar de que toda persona pueda tener algún riesgo de contagiarse o de adquirir justamente este virus que puede llevar incluso a la muerte. Entonces, la recomendación básica es de que el adolescente, junto a la familia, cuando se trate de reuniones, festividades, entre otras, prefiera u opte por la vía virtual, ¿no? Ya sea a través de WhatsApp, ya sea a través de Zoom, ya sea a través de Meet o cualquier otro medio por el cual pueda socializar su evento, siempre prefiera ese tipo de acciones o medidas cautelares. O si desea, puede hacerlo, o sea, puede compartir con su familia o personas muy allegadas a él en un número bastante reducido, en un espacio abierto, ¿no? Pero también en ese momento mantener la distancia, ¿no? Mantener la distancia y sobre todo practicar las medidas de seguridad, ¿no? La mascarilla, el alcohol, ¿no? Protector facial, ¿no? Estar reunidos, pero eso no implica de que no debamos dejar de emplear las medidas de seguridad que el caso amerita, ¿no? Justo con esta respuesta te nos adelantas un poco a la, bueno, bastante. Nos respondes también la pregunta número 9, que es si consideras adecuada la coordinación de encuentros entre los jóvenes para cualquier finalidad por la modalidad de aplicaciones y redes sociales. Y justo ya nos acabas de responder, ¿no? Que sí es la que recomiendas, ¿no? Por Así temas es. de Ujú. precaución ante el COVID. Sí, como lo dije, la socialización y el contacto social, ¿no? Es una necesidad, ¿no? Lo dicen distintos expertos de la psicología, entre ellos Abraham Maslow, de que necesitamos ser aceptados y formar parte de un grupo, ¿no? Y la interrupción involuntaria, ¿no? De este acontecimiento ha generado, propiciado una insatisfacción en esa necesidad. Por lo tanto, ha tocado nos hemos visto obligados a suplirla o en cierto modo a lograr satisfacerla a través de la vía virtual. Entonces, esto evidentemente ha generado que las personas, entre ellos jóvenes y adolescentes, necesiten hacer una serie de coordinaciones sobre fecha, horario, motivo de la reunión, cómo se va a llevar a cabo la reunión, qué detalles, ¿no? Qué intereses, cómo nos vamos a vestir, qué vamos a tener, qué vamos a degustar, ¿no? Entre otras, con un fin justamente de evitar esa distancia, que al menos podamos estar cerca a través de esta vía virtual, ¿no? Perfecto, Diego. Y la última pregunta. ¿Qué tendrían que hacer los padres para poder suplir un poco la falta de interacción física de sus jóvenes hijos? Claro, como ya lo dije, esta experiencia ha conllevado de que el miedo, la ansiedad, el riesgo a contraer una enfermedad, ¿no? Entre otras, se tenga en cuenta ciertas recomendaciones o indicaciones que deberán seguirse, ¿no? Quizás los padres lo primero que tienen que hacer es escuchar a sus hijos y tratar de entender sus preocupaciones y sus miedos, que son totalmente normales y justificables ante la idea de
de cuándo definitivamente volveremos a una vida normal antes de iniciar esta situación, ¿no? De pandemia. Por otro lado, debemos prestar atención justamente a cuáles son las dificultades para afrontar esta nueva realidad, ¿no? Porque muchos de ellos no saben, no tienen la menor idea de cómo enfrentar esta situación, ¿no? Hay que preguntarles cómo le están llevando, qué tal con los amigos o con la pareja, si se diera el caso, ¿no? Quizás no les apetezca hablar del tema, pero sabrán que están dispuestos a escucharlos y hablar con ellos sobre ese tema, ¿no? Asimismo, es importante darles su espacio, ¿no? Y no agobiarles con muchas preguntas, con muchas indicaciones o con muchas responsabilidades. Hay que entender que es toda una nueva realidad que se está viviendo y pues ellos están poco a poco adaptándose en esa situación, ¿no? Tener mucha paciencia, ¿no? No transmitirles miedo, porque a veces la mamá dice, ay, ahora no vamos a tener que comer, no vamos a tener esto, no vamos a tener lo otro, no vamos a tener aquello, cuánta gente está muriendo, y si nos pasa a nosotros, todo esto, o sea, son una serie de eventos que los padres piensan que podría suceder, pero que en el momento presente no ha ocurrido. Pero la sola idea de pensar que puede ocurrir nos afecta, ¿no? Psicológicamente. Entonces, eso trae consigo una serie de preocupaciones, ansiedad, estrés, frustración, ¿no? Uy, ¿por qué no hice eso cuando tuve la oportunidad? ¿O por qué no hice aquello cuando tuve la oportunidad? ¿No? La frustración y el sentimiento de culpa, ¿no? Entonces, eso es algo que los padres tienen que evitar a toda costa. Si queremos que ellos se sientan bien en casa, necesitamos favorecer justamente el clima familiar y las relaciones de comunicación que se habían establecido hasta ese momento y que ahora necesitan un cambio definitivo, porque es en la casa donde están pasando ahora mucho más tiempo y que por ende necesitan a padres comprensivos, persuasivos y muy asertivos, ¿no? En ese proceso de ayuda hacia ellos a condicionar el ambiente de la manera más propicia que se pueda para que los adolescentes puedan tener otra perspectiva, ¿no? Siempre que se pueda mantener las medidas de seguridad también, ¿no? Favorecer el contacto de manera presencial con amigos, ¿no? Pero tampoco no es que vayan y los manden a una reunión donde hay 100, 200 personas, ¿no? Si bien es cierto, los papás pueden ahora favorecer poco a poco que los hijos puedan ir a algún lugar o hacer que vengan a casa solamente un número reducido, 2 o 3 personas, cuanto mucho, y cada uno aislado, ¿no? Una distancia considerable, ¿no? Las medidas del alcohol, entre otras, que puedan favorecer que esa interacción se dé de la manera más segura posible, ¿no? Es importante que continúen con sus relaciones sociales, ya sean de amistades o quizás como pareja, si se diera el caso. Si observamos que el retomar las relaciones sociales está siendo muy complicado o que están teniendo conductas preocupantes y se mantienen en el tiempo, es un buen momento para hablar del tema, ¿no? Y ver qué dificultades están existiendo, se están dando. ¿Qué te está preocupando? ¿Qué es lo que te está afligiendo? ¿Por qué no deseas ver a esa persona o por qué no deseas tener contacto con tus amigos? ¿No? ¿Cuál es la verdad detrás de esa evitación? ¿No? Porque usualmente nosotros los seres humanos evitamos todo aquello que nos genera sufrimiento, molestia, dolor o angustia. Entonces, si no estás socializando o se está restringiendo de ello, hay un motivo de fondo. Y los padres deben conversar y deben estar al tanto de por qué no se está optando por una relación social o por qué no hay ese contacto social, ¿no? Ahora, evidentemente, pueden haber motivos de fondo y no positivos, sino negativos, ¿no? Como por ejemplo, ahora han aumentado mucho más los ciberacosos, ¿no? Antes el ciberacoso era mínimo, se sabía de su existencia, pero no era tan pronunciado como ahora quizás se puede dar, ¿no? De que los amigos lo estén fastidiando, lo estén molestando, lo estén hostigando,
a través de la vía virtual, ¿no? Ya sea por las redes sociales, que ahora se utilizan mucho, u otros medios virtuales, ¿no? Entonces hay que indagar, hay que saber qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo de por qué no está interactuando, al menos virtualmente, ¿no? O como se espera, ¿no? Entonces es importante que los padres tengan una apertura en ese sentido, que sepan llegar al adolescente, que les brinden mucha confianza y que siempre hay una disposición o actitud de escucha cuando ellos lo necesiten o lo requieran, ¿no? Muchas gracias, Diego. En realidad, la entrevista ha sido bastante enriquecedora. Muchas gracias por tu tiempo, por todo el apoyo, y eso sería todo por hoy. Gracias. Genial. Es un gusto poder haber apoyado en ese trabajo, donde evidentemente hay una gran necesidad y el Estado sobre todo debería de generar políticas que ayuden y contribuyan justamente a favorecer las relaciones sociales ahora que están algunos colegios a puertas de retornar a sus actividades, aunque con un tiempo mínimo, pero de igual forma, ¿no? Entonces, el plan que están elaborando, esperemos que contribuya también y favorezca a ese encuentro de la manera más segura, de la manera más adecuada y que sobre todo no genere ningún tipo de consecuencias a nivel físico y a nivel psicológico, ¿no? Te agradezco por este espacio y esta oportunidad y espero pues tengamos en el futuro alguna otra entrevista de esta naturaleza hablando sobre otras perspectivas. Muchas Gracias, gracias. Diego. Hasta luego.